Es así, Adrián. María Belén junto a Arminia, que es la mamá de Osvaldo, el karateca Martínez, que en los próximos minutos, en esta unidad número 9 aquí en La Plata, está a punto de salir. Pudo hablar con su hijo, la sala 3 de la Cámara Penal dijo que cese esta prisión preventiva y va a salir caminando por este lugar. ¿Cuál es su opinión, señora? Y realmente mi opinión es que estos dos jueces, la doctora Riusech y el juez Silva Acevedo, cortaron la cadena de corrupción que realmente había iniciado el fiscal Álvaro Garganta. Esa es mi opinión, que no sé si podría hablar de justicia, porque después de 6 meses que un inocente está preso, no sé si corresponde decir justicia. Pero sí, realmente creo que se rompió con esa cadena y bueno, tal vez hablemos de justicia cuando el fiscal Álvaro Garganta esté preso. Para usted, aquel 27 de noviembre, la madrugada del 28, en esa casa en La Plata, más allá de las víctimas, la única persona que estaba adentro era Javier La Hiena Quiroga. ¿Él es el asesino, el único que tiene que ser imputado por esta causa? Es el asesino porque así lo dice los estudios de ADN, lo dice la ciencia, no lo digo yo. Y sí, es el único que estuvo ahí porque no hay otro par de pisadas. ¿Su hijo lo conocía? No lo conocía. No hubo otro par de pisadas porque realmente también no vamos a pensar lo que dijo un colega de ustedes, ¿no? Que las habilidades o el conocimiento de karate le daba la habilidad de desplazarse por el aire como una bailarina clásica, por eso él no había dejado las huellas. Eso lo dijo Ricardo Canaletti. Herminia, María Belén Aramburu, Adrián Origa está en los estudios de C5N y tiene más consultas para usted. ¿Qué tal, Herminia? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primero aclarar que su hijo queda en libertad teniendo en cuenta que no hay elemento probatorio en su contra como para darle continuidad a la prisión preventiva. Esto es lo que estableció a través de un fallo dividido la Cámara de Apelaciones de La Plata, que significa también que el último elemento que fue aportado respecto de lo que dijo su hijo en la declaración indagatoria, que estaba en su domicilio el día de la comisión de los asesinatos, es tal cual. Ahora, estaba usted apuntando a Quiroga como el asesino, ¿no? De las 4 mujeres en la Casa de La Plata. Lo que Quiroga manifiesta en la declaración indagatoria es que su hijo también es el asesino y ahí queda implicado, si bien usted bien dice, ¿no es cierto?, el ADN que se encontró en la casa le pertenece a Quiroga, pero dice que se conocían y que lo había contratado su hijo Osvaldo Martínez para que realizase algunas refacciones en la casa. Sí, bueno, eso lo dice cuando en realidad no lo dice él. Eso... Sí, yo leí la declaración, la leí acá en el noticiero en su oportunidad, Herminia. Claro, por eso te digo, si vos me dejás que yo termine la idea, me vas a entender. Sí. No lo dice él le armó esa declaración el fiscal Álvaro Garganta. Él tiene una primer declaración que no lo nombra Martínez y le dice al policía que le toma esa declaración, que se llama Juan Manuel Rodríguez, que rompa esa declaración porque no lo nombra Martínez. Esto se va a demostrar en el juicio oral cuando realmente Quiroga tenga que declarar y decir realmente cuál es su declaración, la declaración verdadera. Por eso yo le pedí a mi abogado, el doctor Beley, que, no sé si es a través de un escrito, que pida una protección hacia Quiroga porque sabemos que no lo van a dejar llegar al juicio oral, que posiblemente lo suiciden antes. Ahora entiendo por qué usted quería hacerme la aclaración, porque yo tuve en mi poder toda esa declaración, ¿no es cierto?, que fue la de Quiroga, y como la leí, recuerdo, ¿no es cierto?, esos detalles, que daba cuenta cuando abrió la puerta y demás, ¿no es cierto?, que no me voy a expresar allá. Pero usted dice que eso fue armado, todo eso que yo tenía en mi poder, entonces usted dice que fue armado por el fiscal. Eso existe una denuncia que yo la presento el 12 de junio ante la Cámara justamente tercera, cuando también el doctor Beley había pedido un habeas corpus por para liberar a mi hijo, y la Cámara tercera se la da a quien corresponde. En ese momento es, alguien de apellido Ardía, un abogado que se la pasa a la procuradora, la doctora Falvo, y esta la manda a investigar esta nota que está, que yo explicito lo que te acabo de decir, a una oficina que se llama de políticas criminales.
y eso lo está investigando. Esa es una denuncia que yo hice y que en su momento nadie la quiso tomar, ninguna fiscalía, por el acercamiento, la amistad que hay con el fiscal Garganta. Herminia, ¿cuál es el último elemento que le permitió a la Fiscalía y a la Justicia en La Plata determinar que su hijo al momento del crimen estaba en su domicilio como él había declarado? ¿Cuál fue ese último elemento que le permitió a la Justicia revertir la situación y dejarlo en libertad? Justamente la declaración de Quiroga. Usted fíjese, perdón, la declaración de Quiroga que le armaron, y no todas, sino tomadas por frases, porque de esa misma declaración que ellos mismos armaron, sí, hay muchas contradicciones. Por ejemplo, Quiroga no dice en esa declaración cuando supuestamente el asesino, en este caso, como ellos lo quieren señalar, mi hijo, cuando sale a decirle al remisero que se retire porque la última, según el remisero, la versión del remisero, que la última persona que fue a la casa fue Marisol Pereira, no iba a irse con él. Eso Quiroga, por ejemplo, no lo dice en su declaración, en esa declaración armada. Quiroga declaró, esto ténganlo presente, el 5 de enero. El 4 de enero dejan en libertad a mi hijo. El 5 de enero él estuvo sentado frente a un colaborador del fiscal que le está tomando declaración. Estaba con los nudillos lastimados, las manos lastimadas, enfrente de él, fíjese, después de 30 días, 38 días aproximadamente, o 39 que pasó estos crímenes, y en ningún momento se le ocurrió hacerle un ADN a esta persona que frecuentaba la casa. Usted fíjese, el destino de mi hijo hubiese sido totalmente diferente. Herminia, usted hizo referencia recién al remisero, ¿no? El que trajo a Marisol Pereira, que es la última chica que perdió la vida, ¿no? Que, digamos, casualmente, sí, exactamente, sí. Cuando ingresó a la casa porque ya habían matado tanto a Bárbara Santos, a su hija Micaela de 11 años y a la mamá de Bárbara también, ¿no? De 63 años. Sí. No, lo que le quería preguntar... sí. ¿Me quería decir algo? No, eso no lo... perdón, sí. Justamente quería puntualizarte algo. Sí. Eso no lo sabemos. Ajá. No lo sabemos si la chica llegó con el remisero. Eso es lo que dice el remisero. Acá hay pendiente... El remisero, acá nosotros, hay una denuncia por un falso testimonio, él ya deja de ser testigo y pasa a ser coautor, sí, porque no nos olvidemos que esas pisadas que terminan en la vereda, los peritos dicen que ahí suben a un auto donde justamente estaba estacionado el auto, donde el remisero dice que estaba estacionado el auto de él. Y que lo vea Martínez, por eso le quería preguntar a Herminia, ¿no? Porque ahí empieza, sí, digamos, todo, ¿no es cierto? O sea, su hijo aparece involucrado con el primer testimonio que se conoce en los medios de comunicación, que es el del remisero. Claro, pero fíjate, sí, está bien lo que decís, pero fíjate que él en su primer declaración dice que no puede reconocer a la persona porque tenía obstaculizada su visión con un canasto de basura que le tapaba la mitad del rostro del asesino, y que además él estaba en un momento de distracción porque le estaba enviando un mensaje al hijo. Primero, con los análisis de los llamados telefónicos y de los mensajes que se analizan todos, no existe en el celular del remisero que él a esa hora haya enviado un mensaje. Tampoco existe, como él sostiene, que Marisol le haya enviado mensajes a Bárbara y mensajes a Susana. Entonces eso también es una mentira, es una falacia, que es algo que, o sea, el fiscal estructuró toda la detención de mi hijo por la declaración de esta persona. Después él, en una segunda declaración, cuando él ve la foto de mi hijo en los diarios y en todos los medios televisivos y demás, él dice que sí, que lo puede reconocer a mi hijo. Pero ¿cuál es la intención del fiscal Garganta, claro, en esto? ¿Por qué con tu hijo, Herminia? ¿Por qué cree que lo obliga a declarar a Quiroga de esta manera? Y acusar... No. Ah, sí. Claro. Sí, perdón, sí, lo obliga. Claro, lo obliga. ¿por qué? Lo obliga a través... Porque él ya había sostenido la hipótesis que mi hijo era el asesino. ¿Pero por qué? Él ya sostuvo esa hipótesis, porque fue el primero. O sea, acá en la historia policial argentina hay varias causas. Fíjese que no hace mucho tenemos lo de Fernando Carrera.
esta persona que estuvo 7 años y 4 meses con una causa armada. Ustedes saben a quién estoy... Pero ¿por qué el fiscal, yo también voy a la misma, por qué se la habría de agarrar con su hijo, Herminia? ¿Por qué debería armar el fiscal la causa y no buscar, digamos, al asesino? Porque es un inoperante, es un inepto el fiscal. El fiscal a nosotros nos negó el derecho de defensa de mi hijo. Después de 5 meses, el fiscal dio lugar a la declaración de un vecino de mi hijo. Él lo señaló a mi hijo en primera instancia. Herminia, usted lo que quiere decir es como apuntó primero a Osvaldo Martínez, a su hijo, entonces para darle continuidad a esa acusación, trató de mantener elementos. Además había que cerrar la causa. Usted no se olvide que a los 2 días que pasa esto, Paggi, que era en ese momento el jefe de... Además detrás de esto hay un problema político, creo que... Pero vamos al tema este, ¿no? Al tema este de la acusación que ha pesado sobre su hijo. ¿Su hijo queda desvinculado de la causa o queda en calidad de imputado? No, ahora sin prisión preventiva? En este momento no queda desvinculado. Claro. En este momento no queda desvinculado. Queda vinculado, a él le dan pero la falta de mérito. Prisión preventiva. Claro. Exactamente, ¿no sin prisión preventiva. Claro. Exactamente. Sí. Ahora, ¿usted dijo que Quiroga y su hijo no se conocían? No se conocían. Solamente lo había visto, esto lo dijo Quiroga en su primer declaración, que lo había visto solamente una vez, y que fue un domingo, que mi hijo se había quedado a dormir en la casa de Bárbara. Él se levanta, Quiroga ingresa porque tenía que hacer un arreglo, y se ve ahí, no sé, unos minutos. Y mi hijo se va a su casa, en ese momento era domingo, por eso él estaba un día libre laboral y iba a trabajar en su casa. Por eso recuerdo a mi hijo que fue esa vez, que coincide con la primera declaración de Quiroga. Su hijo... Después Quiroga dice, cuando le arman la declaración, dice que mi hijo lo había ido a buscar, que lo convidó con droga, que lo convidó... Todo una mendacidad que inventaron, porque no se olvide que cuando lo tienen a mi hijo le hacen análisis de sangre, análisis de orina, le analizan la bebida que él tenía, le hacen un hisopado en su cuerpo. No encontraron, pero absolutamente ni droga en la sangre, ni en la orina. ¿Su hijo nunca tuvo ningún problema con la justicia? Jamás, jamás. Ni siquiera tuvo una infracción de tránsito. Y eso lo dijo el juez Atencio, cuando estuvo el día 28, que mi hijo tenía antecedentes por robo y que en realidad tampoco ni sabía el nombre de mi hijo porque lo nombraba como Oscar Martínez. Y después nunca salió a desmentirlo, pero bueno, esa es la justicia que tenemos, ¿no? Herminia, por suerte sí. Hay excepciones. Herminia, bueno, muchísimas gracias y bueno, nosotros vamos a seguir informando, ¿no?, al respecto, pero bueno, aclaramos que su hijo queda vinculado a la causa, pero en este sentido ya no tiene prisión preventiva por lo que dispuso la Cámara de Apelaciones de La Plata, que comprobó que en base a lo que él había manifestado en su declaración indagatoria se encontraba en su domicilio particular el día en que se cometieron los 4 asesinatos. Claro, no, pero sí. Perdón, esto es una prueba más. Tenemos los ADN, no lo desvinculemos de lo otro, no es por los llamados telefónicos. Lo más importante es que con las pruebas científicas se comprobó que él no estuvo en el lugar. Sí, ADN no se encontró de Osvaldo Martínez. Eso se supo, digamos, hace tiempo ya en el marco de la investigación, que se había encontrado ADN de Quiroga, pero nunca se pudo probar que hubiese ADN de Osvaldo Martínez. Eso es totalmente correcto. No, en realidad sí. Es válido aclararlo, no hay ADN de Osvaldo Martínez en los elementos de agresión, pero si uno analiza la cama, las sábanas, etcétera, y otros lugares donde mi hijo estaba, porque acá se dijo que nosotros pagamos o no sé qué cosa para limpiar el lugar porque era raro que no había ADN de mi hijo. No había ADN de mi hijo en los instrumentos de los asesinatos. Está claro, Herminia. Pero sí, seguramente en la cama había. Muchas gracias por este testimonio, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Gracias, Rubén, también allí. Gracias, Rubén.